Mark siempre creyó en su fuerza. Era un joven afroamericano con la cabeza llena de sueños y aspiraciones. Quería cambiar el mundo, hacerlo mejor. Y todo iba bien hasta que una noche, cuando volvía a casa, se topó con la policía. No veían en él a una persona, solo veían a un chico negro. Su primera pregunta fue simple, pero insistente: ¿qué haces en un sitio así, negro? Esas palabras dejaron una profunda huella en su alma y ante él se alzó un muro infranqueable, un muro de prejuicios y racismo. Estaba de pie en la acera, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, tratando de no temblar por el frío viento que se colaba entre los edificios. La noche era tranquila y, como siempre, trataba de percibir su silencio como una bendición. Me daba tiempo para reflexionar. Mi hija, Claire, estaba dentro, en una importante reunión con sus compañeros de trabajo, y decidí dar un paseo mientras ella terminaba. Así que me quedé fuera, mirando la fila de coches y las luces parpadeantes de las farolas. No me preocupaba que me estuvieran siguiendo. Formaba parte de mi vida ser reconocible, pero al mismo tiempo intentar pasar desapercibido. Hace mucho que aprendí a comportarme para no llamar la atención. Pero ahora algo no estaba bien. Lo sentía. Sentía que alguien me miraba fijamente, aunque no lo veía, era imposible no notarlo. Las alarmas se dispararon al instante. Un coche de policía se acercó lentamente a la acera y se detuvo unos segundos antes de que dos hombres salieran de él. No pude evitar notar su vigilancia. Me miraban como si fuera algo más que un hombre negro esperando a su nieta. Era un extraño para ellos. En ese mismo instante lo comprendí y ya no pude negarlo. ¿Qué haces aquí, negro? Esa voz era tan fría y astuta como el viento de enero que me azotaba la cara. Giré la cabeza y los miré, pero no respondí. Mi reacción fue tranquila, demasiado tranquila para ellos. Me miraban, tratando de leer en mi mirada el miedo que querían ver. Pero yo no tenía intención de mostrárselo. No me moví, no di ni un paso. Solo esperé. Esperé a que ese momento terminara. Pero nuestros ojos se volvieron a encontrar y todo empeoró. Sentí como mi paz interior comenzaba a resquebrajarse, como si fuera una fina capa de hielo que se rompía bajo mi cuerpo. No veían ante sí a un hombre que esperaba, sino a un hombre de piel negra que, en su opinión, no tenía derecho a estar allí. «Vete, lárgate de aquí», me dijo uno de ellos, y ya tenía la mano sobre la mía. No me moví. No me inmuté. Solo lo miré tranquilamente a los ojos, como diciendo, no tienes derecho a tocarme sin motivo. Estoy esperando a mi nieta, dije, y en mi voz no había ni miedo ni agresividad. No era tan ingenuo como para creer en su honestidad, pero esperaba que mis palabras causaran al menos alguna impresión. Parecieron detenerse un momento, sin saber qué hacer. Pero su sorpresa duró poco. Ya habían decidido que yo era su objetivo. ¿Respetas nuestras reglas?, preguntó el segundo policía, y parecía que su paciencia también se estaba agotando. La pregunta no era más que una formalidad para confirmar que no tenía derecho a estar allí. Que no estaba simplemente esperando. Mi presencia era un error para ellos. No estoy infringiendo ninguna norma, respondí, manteniéndome erguido ante ellos, y aunque sus ojos brillaban con desprecio, sabía que mi fuerza interior era inquebrantable. Continuaron señalándome con el dedo, examinando mi aspecto, buscando cualquier cosa que pudiera humillarme. Ese momento fue crítico y sentí que estaba al límite. Me quedé de pie como un muro frente a ellos, y ellos probablemente pensaban que tenían el poder de quebrantarme. No me apresuré a obedecer, no me lancé a la pelea. En lugar de eso, soporté sus miradas y esperé en silencio. Esperé a que se dieran cuenta de su error y, cuando eso sucediera, verían no a la persona a la que querían humillar, sino a alguien que ya había pasado por momentos similares y había logrado cambiar las reglas del juego.
Pero decidieron hacer las cosas a su manera. Y lo siguiente que sentí fue su mano en mi hombro. De golpe, sin previo aviso. Apreté los dientes. No me moví. Sabía que no tenían ni idea de con quién estaban tratando. Es un error, dije cuando empezaron a empujarme hacia el coche. No me volví para mirarlos, aunque sentía su agresividad, que paralizaba el aire. Por eso solo respondí con calma. Mis pensamientos estaban lejos de sus manos y de sus palabras. Sabía que tenía que esperar a algo o a alguien que cambiara ese momento. Me empujaron al coche, sin explicaciones, sin ninguna oportunidad de defenderme. Y aunque no estaba seguro de que fuera solo una coincidencia, sabía una cosa, esto no era el final. Era solo la primera parte de algo más grande que aún no podía comprender del todo. Estaba sentado en la parte trasera del coche patrulla, con la puerta ligeramente bloqueada, y lo único que podía sentir era el frío del metal a mi alrededor. La calle pasaba rápidamente por la ventana, pero con cada paso que nos acercaba a la comisaría, sentía que mi paciencia se ponía a prueba. No tenían pruebas ni motivos para detenerme. Simplemente hacían su trabajo, tal y como lo entendían, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Apreté las manos contra las rodillas, tratando de mantener la calma. Sabía que no les gustaba que no entráramos en pánico. Que no nos derrumbáramos. Y eso solo aumentaba su agresividad. Una y otra vez, intentaban romper esa calma, hablaban de sospechas que en realidad no eran más que juicios provocados únicamente por el color de mi piel. No me veían como una persona, sino como un símbolo de todo lo que consideraban inaceptable en su mundo. Los policías que me detuvieron parecían personas normales a primera vista, pero había algo diferente en sus ojos. Lo sabía por su mirada. Los había visto antes, era el mismo desprecio que subyacía en el sistema que les permitía pensar que podían manipular impunemente las vidas de las personas a su antojo. Con cada metro que nos acercábamos a la comisaría, sentía como ese desprecio se intensificaba. No hay ningún problema, solo lo hemos detenido, hay que llevarlo a la comisaría, oí decir a uno de ellos por la radio, sin prestarme atención. Ni siquiera me miraban cuando pronunciaban esas palabras. Era solo un trámite, nada más. No era un delito, era simplemente parte de su actitud cotidiana hacia personas como yo. Solo era otro hombre de piel oscura en la calle. Nadie se pregunta quién eres realmente ni cuántas cosas has visto en tu vida. Solo eres otro incomprensible en su sistema. Volví a pensar en mi hija, Claire. Debía de estar preocupada. No quería que viera aquello. Quería que estuviera a salvo, lejos de los prejuicios con los que me encontraba cada día. Pero al mismo tiempo sabía que no era solo una lucha por mí. Era una lucha por ella, por nuestro futuro, por poder finalmente avanzar sin este sistema despiadado que nos mantiene encadenados. Si pensaban que simplemente me rendiría, estaban muy equivocados. No me conocían. No sabían lo que era el verdadero poder. No entendían lo que había pasado durante todos esos años. No iba a quedarme callado y dejar que me humillaran. Pero tampoco iba a perder mi dignidad en un momento así. Sabía que había otras formas de volver la situación a mi favor. Cuando llegamos a la comisaría, sentí cómo se disipaba la tensión nerviosa. Era el lugar donde esperaba que se hiciera justicia. Aunque su sistema estaba en mi contra, sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Estaba dispuesto a aguantar. Los policías no tenían prisa. Me sacaron del coche con tanta facilidad, como si fuera un simple objeto, y me llevaron al interior del edificio. Todos a mi alrededor, desde los demás detenidos hasta los guardias, me miraban con diferentes expresiones, desde la indiferencia hasta la sospecha. Era un mundo familiar en el que había tenido que vivir, pero ya no era el mismo chico al que se podía ver y olvidar. Bueno,
Ha llegado el momento de mostrar quién eres en realidad, murmuró uno de los policías mientras me acompañaba por el pasillo. No le respondí. Hacía tiempo que sabía que para ellos siempre sería solo un problema que había que resolver. E incluso si tenía fuerzas para demostrar que tenía razón, no me hacía ilusiones sobre cómo sería esa solución. Pero sabía que eso no era el final. Nadie esperaba que este caso se convirtiera en un símbolo de algo más grande. Sin embargo, cuando llegué a la celda de detención, sentí que todo ese momento cobraba un nuevo significado. Podían detenerme, podían golpearme, pero no podían quitarme mis convicciones y mi lucha. Mi dignidad no estaba en ellos. Estaba en mí. Esto no es el final, me susurré a mí mismo mientras me llevaban a la fría celda. Esas palabras eran más que una simple promesa que me hacía a mí mismo. Era una comprensión profética de que podríamos cambiar este mundo. Y yo sería el primero en hacerlo. Las pocas horas que pasé en esa celda fría me parecieron una eternidad. Estaba sentado en un banco de metal, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de calmarme. Durante todos esos años había aprendido a mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles, pero esta vez era diferente. No era solo un arresto, era algo más profundo. No solo habían violado mis derechos, habían intentado quebrantar mi integridad como persona. Y por eso estaba seguro de que ahora vendría un cambio. Mis pensamientos volvían constantemente a mi hija, Claire. Era una mujer fuerte y decidida, pero sabía que este momento la desestabilizaría. Probablemente ya estaba conmocionada, sin saber lo que había pasado. No fue fácil, ni para ella ni para mí. Pero estaba seguro de una cosa, no podía permitir que viviera en un mundo donde cosas así quedaban impunes. No es solo una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de dignidad. No estaba dispuesto a quedarme sentado esperando a que todo se resolviera. No era solo una cuestión de un día o una noche, era una lucha por lo que era justo y correcto. Y sabía que para ello necesitaba ayuda. No tenía la fuerza suficiente para cambiarlo todo por mi cuenta. Así que decidí hacer lo que debería haber hecho hace muchos años. Llamé por teléfono. No a un abogado. No a mis familiares. Llamé a alguien que sabía que podía cambiar la situación. Un hombre con el que había trabajado durante muchos años. Un hombre cuya fuerza e influencia en el sistema legal eran inquebrantables. Llamé al presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Alan Wetmore. Los primeros segundos después de escuchar su voz, sentí que mi nerviosismo se calmaba un poco. Whitmore era un viejo amigo, pero también era alguien que conocía el sistema, sabía cómo funcionaba y cómo se podía cambiar. No se sorprendió por mi llamada, pero lo que le dije le hizo exhalar y sentí que empezaba a actuar. Loser, ¿dónde estás? Su voz sonaba serena, pero sentí que se sentía incómodo por el hecho de que yo estuviera en la comisaría. En la comisaría 17, en la calle Hamilton, respondí. Probablemente ya te habrán avisado. No oí su respuesta durante un momento, pero pude sentir cómo respiraba profundamente, ordenando sus pensamientos. Whitmore no era de los que se dejaban llevar por el pánico, pero lo que le había dicho le hizo preguntarse por un momento si no habíamos llegado al límite en el que el sistema ya no podía protegernos. Quédate ahí, dijo finalmente, con voz aún más clara y decidida. Haré todo lo posible para que te liberen. No dudé de sus palabras. Él era el juez principal. Y si había alguien que podía romper el sistema, era él. Estaba seguro de que sabía cuánto tiempo, esfuerzo y lucha se necesitarían para lograr un cambio real. Desde ese momento, me limité a esperar. Esperé a que vinieran. Esperé a que el sistema que intentaba quebrantarme comenzara a cambiar. Claire llegó unas horas más tarde. Oí su voz cuando entró en el pasillo, pero no miré. Corría, presa del pánico, pero cuando me vio, su mirada cambió.
Me vio sentado tranquilamente, esperando, y eso le dio esperanza. Porque sabía que no solo estaba esperando, sino que estaba esperando el momento en que ella viera mi verdadero poder. Su voz estaba llena de ira y desesperación cuando se dirigió a uno de los guardias. Mi padre es Luther Grant, un juez famoso. No tienen derecho a retenerlo aquí. Pero yo sabía que eso no sería suficiente para convencerlos. No iban a escucharla, al igual que no iban a escucharme a mí. Ya habían decidido que yo era solo otro negro que no tenía cabida en su mundo. Pero cuando llegara el momento, comprenderían quién era yo. Y entonces se arrodillarían ante lo que yo había construido. Ante mi lucha. Esas horas en la celda no fueron para mí un simple retraso físico. Fue un tiempo de reflexión, de preparación. Tenía la sensación de estar al borde de algo grande. No sabía exactamente cómo acabaría todo, pero sentía que en ese momento no solo estábamos cambiando mi destino, sino el de muchos otros. Lo veía en los ojos de mi hija, Clyde. Su rostro, cuando me vio tras las rejas, estaba lleno de ira y miedo. Ella vio cómo el sistema me había quebrado, pero también vio algo más, vio a un hombre que no se rendía. Finalmente, Jonathan se unió a nosotros. Mi viejo amigo y, se podría decir, el único abogado en quien podía confiar. No era solo un buen abogado, era alguien que entendía cómo funcionaba el sistema y lo que se necesitaba para cambiarlo desde dentro. Sus primeras palabras cuando entró en la habitación y me vio fueron, déjalo todo en mis manos. Jonathan estaba tan impresionado por lo que había pasado que ni siquiera intentó buscar las palabras adecuadas. Veía lo difícil que era para mí en ese momento, pero también entendía que mi fuerza no era solo la fuerza de no ceder al pánico, sino también la fuerza de transmitir esa lucha a los demás. Vamos a actuar, dijo. Y, si es necesario, demostraré a todo el mundo que no se pueden seguir ignorando estas cosas. Su voz sonaba firme y sentí que estaba pensando en los pasos que había que dar. Y tenía razón, no podíamos quedarnos ahí sentados esperando. Mi abogado decidió actuar con determinación, y eso era lo que me faltaba, un plan de acción que, al final, diera resultados. No solo hablar, sino dar pasos concretos que cambiarían el curso del caso. Unas horas más tarde, mientras discutíamos los siguientes pasos en la comisaría, empezaron a llegar mensajes de personas que querían ayudarnos, de otros defensores de los derechos humanos y de personas de las estructuras gubernamentales que sabían lo que había pasado. Entonces sentí que se estaba produciendo un cambio real. Era algo más que mi caso, era una señal de que el sistema que siempre había encubierto este tipo de casos ya no podía seguir funcionando como antes. Clyde se quedó impresionada cuando Jonathan, sabiendo lo que estaba pasando, llamó a varios abogados y trabajadores de organizaciones de derechos humanos. Empezaron a preparar nuestra defensa y a planear cómo presentar el caso para que la atención se centrara en la importancia de las reformas policiales. Pero lo más importante fue que, al cabo de unas horas, quedó claro que esos policías, esas personas que me habían detenido, no sabían a quién habían detenido. No sabían que yo no era simplemente otro hombre de piel oscura que podía ser víctima del racismo. Yo era la persona que entendía cómo romper esa cadena de injusticias. Pensaban que podían actuar con impunidad, y yo volvía una y otra vez a ese pensamiento. Pronto comenzó a ejercerse una fuerte presión sobre el departamento de policía. Me di cuenta de que ya estaban empezando a preocuparse, porque el caso ya no se podía ocultar. Conseguí llamar por teléfono a algunos conocidos de altos niveles de la comunidad de derechos humanos. Ellos movieron sus recursos e influencias, y supe que nuestra lucha había alcanzado una magnitud que nadie podría detener. Y ahí fue cuando me di cuenta de que habíamos logrado burlar al sistema. No era solo una lucha por mis derechos, era una lucha por todos los que sufren este tipo de acciones injustas. Ahora todo ha cambiado. Lo que vi en la comisaría ya no importaba.
Los policías que antes se reían de mis palabras ahora empezaban a sentir la misma tensión que yo había sentido. Su arrogancia y su sensación de impunidad se desmoronaron. Sabía que lo peor para ellos ya había comenzado. Cuando salí de la celda, sentí que toda esta situación solo había comenzado. No era solo un día más. Era el comienzo de un gran cambio. Y lo que me había pasado a mí era ahora una señal para todos los que lo estaban observando. Porque la justicia no solo tenía que estar de mi lado, tenía que estar del lado de todos los que alguna vez habían sentido la misma opresión de la injusticia que yo había tenido que soportar. Y hoy teníamos la oportunidad de cambiarlo para siempre. Adepto, parte 5 final ChatGPT Adepto. Lo que comenzó como una burla personal se convirtió rápidamente en un símbolo de una gran lucha. Estaba de pie en el pasillo de la comisaría, esperando a que todo terminara. Mi dignidad estaba herida, pero no rota. Y eso fue lo que me dio fuerzas. Sabía que el siguiente paso no era solo para mí. Era una oportunidad para todos los que sufrían actos discriminatorios, para todos los que temían perder su dignidad por culpa de la injusticia racial. Ya no podíamos detenernos. Los policías, que antes creían tener el control total, empezaron a sentirse inquietos. No sabían qué iba a pasar y yo podía sentirlo. Lo que me hicieron ahora será una lección para todos. Sé que su poder era solo temporal y se basaba en el miedo y la incomprensión. No me veían como un ser humano, y ahora estaba dispuesto a demostrarles que no importaba cuántas veces intentaran pisotearme. Para sorpresa de todos, el caso tuvo una gran repercusión. Laire, junto con abogados, organizaciones de derechos humanos e incluso representantes de instituciones gubernamentales, inició una campaña que trascendió esta situación concreta. Mi caso se convirtió en un caso que afectaba a todas las personas que sufrían prejuicios y discriminación racial. No se trataba solo de lo que me había pasado a mí, sino de todos los demás casos en los que personas de piel oscura habían sufrido la misma injusticia. Y ahora no hablábamos solo de una comisaría de policía, sino de sistemas enteros que había que cambiar. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi abogado. Habíamos ganado la primera batalla. Me pusieron en libertad y mi caso fue remitido a los tribunales. Bit More, el juez con el que había trabajado durante muchos años, confirmó mi inocencia. Y su influencia permitió que se llevara a cabo una investigación imparcial sobre la policía. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante fue que esta situación dio lugar a cambios sistémicos. Las autoridades no pudieron dejar las cosas como estaban.